¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Yo bien. Nos encontramos en el día número 57 viviendo en Suiza, ¿vale? Y estaba yo aquí intentando prepararme un poquito lo que os iba a comentar del día de hoy, así un poco en resumen, para tenerlo así un poco... Pero mira, que no, porque al final me pongo a escribir, empiezo a divagar y digo, mira, vamos a improvisar, pero que no es improvisar, que es un poco contar lo que me ha pasado hoy y ya está. Buenas noticias en principio. He salido de mi casa, bueno, de la casa en la que habito, no es mía, de momento, y me he ido a currar. Me he ido a currar con la, bueno, ¿cómo decirlo? Con la duda de saber si me iban a hacer ese pequeñísimo favor de dejarme ir a una entrevista de trabajo que tenía hoy. Bueno, finalmente se han portado bien. Y se han portado bien porque la persona con la que hablé creo que es buena gente, creo. Y digo creo porque esto no es un consejo, pero yo con los años he aprendido a decir que la gente parece, esta persona parece maja, esta persona parece de fiar, esta persona parece. Y digo parece porque he aprendido a que es muy difícil fiarse al 100% de lo que vemos, de lo que nos dan a entender, de lo que nos muestran, en fin, bueno, este hombre parece buena gente, la verdad. Creo que si llego a hablar con otro de los jefes me habría dicho que una mierda para ti. Así que bueno, he llegado y al final pues me ha mandado a un sitio que estaba cerca por aquí, bueno, cerca, relativamente cerca, y ha avisado a los demás compañeros con los que iba a estar trabajando hoy que a partir de cierta hora yo no iba a estar porque tenía una cita, y que luego volvería. Bueno, me ha dicho, si tienes tiempo, vuelve y tal. Obviamente me podía haber hackeado, pero he sido legal, igual que él ha sido legal conmigo. He terminado la entrevista y en cuanto he terminado la entrevista me he vuelto. Me ha dado tiempo a trabajar 1 hora y media más. Pues eso que se llevan. Entonces, la entrevista. Vamos al lío. La entrevista podía haber acabado mal. Bueno, de hecho podía no haber ni empezado. Porque tras haberla pasado a hoy, porque ayer era imposible poder quitarme del trabajo por unas horas, porque estaba muy lejos, porque me necesitaban, porque tal, porque cual, porque el compañero también dijo que se pedía a Jules para ayudarles a limpiar el chalet del Millonetis. Finalmente, casi no tengo entrevista, porque después de haberla cambiado, como os decía, resulta que cuando llego no estaba. La persona que tenía que hacerme la entrevista y tal no estaba. Hoy estaba malo, se había puesto malo y no me habían podido llamar, no me habían podido enviar un email, en fin. No pasa nada porque al final ha habido suerte. Y me ha hecho la entrevista un poquito, bueno, como me la hubiese hecho la otra persona que estaba mala, solo que lo único que le ha faltado ha sido darme detalles del dinero. Pero que el dinero no es muy importante porque como más o menos hay un mínimo, es que me da igual, ¿sabes? Muy mal tiene que ser para que yo diga, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué estafa es? Entonces yo sé que me van a pagar un mínimo parecido a lo que estoy cobrando ahora, o un poco más, o un poco menos. Poco menos lo dudo, la verdad, porque me pagan una puta mierda aquí. Pero que no pasa nada, así es que todo tiene solución. Si yo al final voy a firmar con ellos o lo que sea, al final me quieren y tal, porque la entrevista está hecha, pero no me han dicho ni sí ni no, porque la persona que estaba encargada de hacerme la entrevista no era la que tenía que tomar la última decisión. Con lo cual, no lo sabemos todavía, ¿vale? El feedback ha sido bueno, la entrevista ha sido positiva, la chica parecía que le he gustado en el sentido laboral, con lo cual yo me quedo a gusto, yo he hecho lo que he podido, yo he ido, todo bien en cuanto a comunicación, de entender lo que me estaba diciendo, de hacerme entender yo, cero problemas, la verdad, creo que cero problemas, o sea, hemos tenido una conversación durante igual 20 minutos, tampoco hemos hablado de temas ultra difíciles y complejos, pero bueno, de lo que se habla en una entrevista, en este caso, que es la limpieza de un gimnasio, pues de los materiales, de cuáles son las tareas, de cuáles van a ser los horarios, de con quién voy a estar, de si estoy dispuesto a empezar ya o hay que esperar, de si tengo disponibilidad a partir de cierta hora, en fin, de si vivo cerca, lejos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo bastante bien y en ese sentido ya os digo, contento. Si a las malas finalmente me cogen y me dicen, oye, que vas a ganar 8 euros la hora, pues entonces ya le digo, una mierda para ti. Y ya está. Y fin, no pasa nada. Hay otras ofertas, otros trabajos, otros sitios, no pasa ni media. Pero bueno, no creo que ese sea el caso. Eso ha sido la parte, por así decir, más importante de hoy. Y luego ya después he vuelto, he continuado con el trabajo y me ha tocado coger, bueno, me han ayudado un poquito a recoger y demás. Y he guardado alguna cosa en la furgoneta y he cogido la furgoneta y la he llevado al trabajo, yo solito. Y allí la he dejado aparcada y ya he cogido mi coche, que normalmente lo dejo allí. Bueno, normalmente no, siempre. Y me he venido aquí a casa. Así
he ido a comprarme unas esponjitas que son como de lana, son lana de acero, o acero de lana, no, es lana de acero, que es para limpiar los cristales, los vidrios, sí, los vidrios, los cristales, pero los de las ventanas, que hay como mierdecitas así como que es imposible de quitar con una bayeta, porque son como microscópicas, pero se ven a la vista. Pues eso lo quita. Es una de las cosas que he aprendido en el mundo de aquí, de la limpieza. Estoy aprendiendo cositas que vienen bien para tener luego la casa níquel, ¿sabes? Y pues he ido a pillar un poco de eso porque normalmente ese material escasea, no nos lo dan o desaparece o yo qué sé. Así que me he pillado, yo qué sé, si venían 8 bayetitas de esas de lana de acero, 0,95, no ha sido mucho gasto y poco más. Y he comprado para hacerme un montón de arroz, me he hecho 10 tuppers de arroz 3 delicias. Tengo arroz para por lo menos una semana. Y la verdad que me gustaría, cuando sea un poquito más mi vida, cuando sea un poquito más estable, tenga mi casa y tal, hacerme en plan todos los domingos todas las comidas de la semana, porque ahora me estoy haciendo como la comida principal del día, por así decirlo, es la que tengo ya hecha. Pero la cena no está solucionada y el desayuno tampoco. Pero sí que es verdad que me gustaría sistematizar un poco eso, porque te ahorra muchísimo tiempo. He visto un pavo en TikTok que hace unos tuppers, pero que da gusto verlos, que tiene una pinta todo. Es verdad que le echa carne y eso, pero se puede cambiar por otro tipo de cosas, o sea que eso no hay problema. Pero bueno, eso son mierdas mías que no sé ni por qué las cuento, la verdad. Por hablar, porque me pongo a hablar y pasa lo que pasa. Sonido. Y ya estaría. He venido, he fregado todo lo que... porque he manchado para hacer el arroz. Madre de Dios, lo que he manchado. Un montón de cacerolas, de sartenes, la del wok, una ensaladera, porque es que ha salido arroz ahí, pero igual he hecho 1 kilo de arroz, perfectamente. 1 kilo y medio. He puesto a limpiar todo y tal, y bueno, pues como salseo de hoy, ha llegado un amigo de uno de los chicos que vive aquí. Tampoco voy a decir nombres porque igual si digo su nombre me escucha, pero vamos, que me da igual. Si está viendo este vídeo, tú vas a saber que estoy hablando de ti y de tu amigo. Entonces, pues ese chaval ha venido antes que el que vive en esta casa. Y el chaval ha llegado como si esto fuese su casa. Que me parece bien, que te sientas como en tu casa. Te damos la bienvenida. Pero a la que me he girado así y él estaba detrás, estaba en el sofá, y el pavo se había descalzado y estaba con los pies descalzos en la puta mesa del salón, ahí, tan a gusto, enviando mensajitos por el móvil y con sus pies sudados encima de la mesa, donde hay veces que yo me como algo de picar o me tomo mi café, pues no me apetece que esté eso con los pies sudados de un tío que no conozco y que ni siquiera vive aquí. Así que cogí y le he dicho, amigo, en francés, los pies. Y él, y los ha quitado. ¿Eres tonto o qué? En fin, salseo. La gente, yo no sé qué pasa, que no tiene educación, no sé, o igual, no sé, igual soy yo, no sé. En fin, que ya está, hasta aquí el día de hoy y vamos a ver si me llaman. Tengo más planes porque de empezar a trabajar en este sitio, empezaría a trabajar a las 10 de la noche, son 2 horas, ¿vale? Que yo he hecho un cálculo y a grosso modo, bruto me salía como a... Espérate que piense. 7 por 5, 35... Son 1.400 más todos los meses. Sumado a los 3.200 limpios que ya estoy ganando, pues oye, vamos a ver cómo se queda. Entonces, yo he pensado que tengo que encontrar un currito de algo de limpieza, de limpiar una casa, unas oficinas o algún local o alguna cosa, de 7 a 9. Porque normalmente yo termino de currar a las 5... 4:30, 4... Me refiero que a partir de las 5:30 yo ya estoy totalmente libre. O sea, yo normalmente acabo de trabajar a las 4:30. Pero entre que llego, me cambio, no sé qué, no sé cuánto, sería un puntazo encontrar un trabajito así como este, pero un poquito más cerca, y esas 2 horitas también utilizarlas para lo mismo, 2 horitas de limpieza. Todos los días, al final, ahí ya me junto casi 3.000 brutos, que no sé en cuánto se quedaría, pero ponle que se me quedan 2.000 limpios, porque se me vayan 1.000 en impuestos. Pues oye, 2.000 más mis 3.200 limpios que ya estoy ganando, ya tendríamos 5.000. Eso ya mola más. Y al fin y al cabo, ¿qué dices tú, Jules? Es que te vas a matar a trabajar. Si es que no es matarme a trabajar, si es que realmente, desde que yo termino el primer trabajo hasta que tengo que comenzar el supuesto siguiente trabajo, que todavía está por ver si me cogen, ahí no puedo hacer nada. No me voy a ir a dormir. ¿Qué hago? Dinero. Que es para lo que estamos aquí. Pero bueno, de momento, vamos a ver si aquí me dan el yes.
Si me dan el yes, empezamos a triunfar ya un poquito más. Porque ya tenemos el otro curro y ya tenemos este. Y ahí ya la cosa empieza a mejorar. Porque ya empiezas a ver más dinero que llega a casa, ya estás más tranquilo, respiras un poco más, sobre todo yo, que aparte de esta vida nueva que tengo aquí, tengo una vida también en España y tengo cositas. Y con cositas quiero decir deudas, hipotecas, movidas de esas. Entonces, tengo que ganar pasta. Y poquito más que añadir. Ya os he dado la chapita de hoy. Así que gracias por haber visto el vídeo. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Y bueno, y que vuelvan a volar pronto con las aerolíneas Jules. Siempre van a Suiza o a Madrid. Es una línea única. Destination Suiza, Destination Madrid. Nada más. Voy a cortar ya, que estoy diciendo muchas paridas. Bueno, venga, me voy. Hasta luego. Gracias por verlo. Chao.